Buenas tardes, mi nombre es Renzo Saavedra, soy blogger de Enfoque y me interesa hablar el día de hoy con ustedes de un tema que en los últimos 2 años y medio aproximadamente ha generado un poco de revuelo en el Perú, que es el concepto de punitive damages aplicado a la responsabilidad civil y en concreto, por lo menos en el Perú en los últimos 2 años y medio, como mencionaba, aplicado al derecho laboral. A ver, lo que yo quiero plantearles a ustedes en estos minutos no es una explicación profunda sobre el derecho, sobre lo que es punitive damages, tampoco las funciones, ni eventualmente las críticas o requisitos que se requiere para la aplicación dentro de su sede de origen o eventualmente en el Perú. Sé que parece que estoy quitándole muchos temas a la presentación, pero probablemente esto se convierta en una de unas 2 o 3 cadenas de presentaciones dedicadas justamente a los punitive damages. Quiero iniciar por lo que creo es lo ordenado, es entender la historia, el desarrollo de los punitive damages, eso desde un punto de vista de derecho comparado. A ver, hay un autor norteamericano, un ex juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos que a mí me gusta mucho, que es el profesor Oliver Wendell Holmes. Él escribió a finales de la década del 90 del siglo XIX un libro que se llama The Common Law. Y en ese libro él publicó una frase que a mí me parece bien interesante, que es, con el propósito de saber qué es el derecho, debemos conocer qué ha sido para después saber hacia dónde va a ir dirigido. Me parece una aplicación y una afirmación bastante ordenada. Y creo que es justamente lo que nos ha pasado con los punitive damages. Y probablemente con lo que les mencione se darán cuenta ustedes que muchas de las críticas que se han planteado en los últimos meses sobre la figura en realidad no diré que están erradas, pero por lo menos son bastante cuestionables. Vayamos por lo lógico y la historia. Ustedes saben que la responsabilidad civil es una de las áreas del derecho que, si bien está constantemente influenciada por factores de desarrollo social, tecnológico o económico, también es una de las ramas del derecho en la cual la tradición influye mucho. Y si uno se va atrás en el tiempo, encontrará algo bien interesante. No solamente es cierto que, por ejemplo, los factores religiosos han influenciado mucho en la noción de culpa en la responsabilidad civil extracontractual del derecho civil continental, sino que algo similar sucede en todas las demás ramas del derecho o en otros sistemas jurídicos y respecto de otras tradiciones religiosas o culturas aplicables. ¿A qué voy? Si ustedes retroceden en el tiempo, encontrarán, por ejemplo, que hay antecedentes en el código de Hammurabi, ese famoso código que siempre todos hemos estudiado a nivel histórico, como esta ley del talión. Encontrarán ustedes que ya hay un antecedente sobre lo que se llama el factor múltiple o un factor de multiplicación, al cual siempre se le aplica para reparar ciertos daños. ¿Por qué me interesa recordar este concepto? Porque el código de Hammurabi también le ha pasado lo mismo a otros 2 cuerpos religiosos muy importantes. Uno que probablemente no conozcamos mucho, que son las leyes de Manu, que son aplicables al derecho hindú o a la cultura hindú. Pero hay otra en la cual también sí conocemos, que es la Biblia. En la Biblia hay 2 pasajes muy claramente diferenciables en los cuales se habla de este factor múltiple. Uno en el Antiguo Testamento, que está en Éxodo, capítulo 21, versículo 37, y hay otro que está en el Nuevo Testamento, que es Lucas 19, versículo 8. En ambos pasajes se habla de un factor de multiplicación de la reparación del daño. ¿A qué voy? En el Éxodo se mencionaba, ¿qué pasa si alguien les roba a ustedes una oveja? Si el que les roba la oveja mata la oveja o vende la oveja, ustedes, los ladrones, no deben pagar solamente el valor de la oveja, sino tienen que pagar un valor múltiple. ¿Cuál es ese factor múltiple? 4 ovejas. ¿Y por qué en la Biblia hay un componente de naturaleza? Es una pregunta muy interesante. Todavía la dejo en el tapete un segundo. Vayamos a Lucas. En Lucas capítulo 19, versículo 8, es el famoso pasaje de Zaqueo. ¿Se acuerdan de este personaje que supuestamente había estafado, embaucado a una serie de personas? Él se comprometía a toda aquella persona a la cual él hubiese engañado a pagarle 4 veces aquello que le había quitado fruto del engaño. ¿Por qué me interesa recordar estos 2 pasajes? No solamente por el factor múltiple, que ya de por sí es bastante importante,
sino porque demuestra que incluso desde un factor religioso siempre se incorporó como variable el hecho de que la reparación de los daños no necesariamente sea igual al monto efectivamente infligido como daño a la persona, que es el principio máximo con el cual se ha trabajado en el derecho civil continental. El monto de la reparación tiene que ser igual al daño. Pero les estoy mostrando, insisto, reconozco desde un factor religioso que esto no es exactamente así. Ustedes me dirán, ya bueno, esto es religión, vayamos al derecho, por favor, Renzo, me parece que te estás perdiendo en una discusión abstracta. Puede ser. Vayamos al derecho romano. En el derecho romano existe exactamente lo mismo, este factor múltiple, en el cual si una persona cometía ciertas infracciones, debía pagar por un factor de triplicación o de cuadruplicación, normalmente derivado de acciones noxales, que no vienen en este momento a cuento, pero simplemente las menciono. Entonces, ¿qué estoy mencionando? A nivel histórico, no solamente religioso, sino también jurídico, existía este factor múltiple. Y es propio del derecho, incluso del derecho romano, que es claramente una de las fuentes originarias del derecho civil continental. Si uno pasa algunos siglos y llega al siglo XVIII y se queda estudiando en Inglaterra, o qué sucedía en Inglaterra, encontrará dos casos bien interesantes. Uno es el caso Wilkes versus Wood y el otro es el caso Hackle versus Money. Ambos son del año 1763. Estos dos casos me interesan porque están intrínsecamente vinculados. Es la publicación en un periódico de una nota periodística en la cual una persona cuestionaba de manera muy crítica la actuación del rey Jorge II. Producto de esto, el primer ministro inglés de la época, lo que hizo fue lo siguiente, emitió una orden por la cual los funcionarios públicos del Estado podían irrumpir en la casa de Wilkes y también se ordenaba la detención de Money, los dos casos mencionados. Entonces, ¿por qué se produjo esto? Simplemente por el factor crítico al gobierno de Jorge II. Ambas personas, Wilkes, que era el editor del diario, y Hackle, que era el editor de texto, el corrector de texto, uno irrumpieron en su domicilio y el otro lo detuvieron de manera inadecuada, según el criterio del editor de texto. Ambos iniciaron sus acciones judiciales y terminaron reconociéndosele que efectivamente, si bien había un mandato emitido por parte del gobierno inglés, este mandato, que normalmente hubiera significado la liberación de responsabilidad frente a la actuación del Estado, en este caso había sido emitida de manera ilícita. ¿Y cuál era la causal de ilicitud? Que era genérica, no se especificaba cuál era el delito que se quería perseguir y no se especificaba, por ejemplo, en qué domicilio debía ser detenido y qué cosas o qué bienes podían ser tomados dentro de dicho domicilio como factor de prueba para la probanza eventual del delito. Ante ello, evidentemente, la actividad de estos dos funcionarios públicos se convirtió en ilícita y eventualmente debieron pagar daños por un concepto que es trespass. Trespass es una modalidad de tort que eventualmente en otra conversación podemos desarrollar, que tiene tres modalidades: el tort to person, o sea, un trespass que afecta a una persona; el trespass to chattel, que afecta a los bienes muebles; y trespass to land. El trespass to land es un trespass que afecta a un bien inmueble. En este caso concreto teníamos dos figuras. Teníamos el trespass to land, que afectaba a Wilkes porque habían irrumpido en su domicilio, y teníamos un supuesto de trespass to person, que era el supuesto contra Hackle, al haber sido detenido de manera ilícita. Cualquiera que sea el concepto, se impuso un monto de damages, reparación, desembolso, indemnización, como quieran llamarlo ustedes, que incluía como concepto justamente la noción de punitive damages de manera primigenia. No se le llamó efectivamente punitive damages, se le llamó exemplary damages, y fue una tradición que se mantuvo en el sistema inglés hasta el día de hoy. No se le llama punitive, sino exemplary damages. Pocos años más tarde, en 1784, la figura se trasladó al sistema ya estadounidense en un caso bien interesante, que es el caso Guiney versus Norris. En este caso, estas dos personas, Guiney y Morris,
habían estado bebiendo, estaban borrachas, y producto de la borrachera en la cual se habían involucrado, estaban a punto de iniciar un duelo a pistolas. A Norris no se le ocurrió mejor idea que ofrecerle a Ginny la alternativa de que tuvieran un brindis para de esa manera zanjar la discusión. Lo curioso que ustedes van a ver en este caso es que Norris era médico y Norris lo que hizo fue le colocó un químico al vino que le causó muchísimo dolor a Norris. Entonces, obviamente, cuando se inició el proceso judicial en contra de Norris, uno de los datos que se exaltó bastante fue el dato de que, oye, Norris es un médico y aprovechándose del conocimiento que tenía de medicina, utilizó ese conocimiento para causarle más dolor y sufrimiento a Janae. Entonces, en ese caso, se encontró responsable a Norris y se le puso un monto, nuevamente, no por punitive damages, sino por un antecedente que se llama vindictive damages, o daños de venganza, o por venganza, a Norris. ¿Por qué les comento estos casos? Porque si se dan cuenta, en el primer grupo de casos, en el caso inglés, eran casos en contra de un funcionario de la administración pública que había emitido un acto ilícito. Por eso ahora encontrarán algo bien interesante. En la figura del sistema inglés es siempre, o casi siempre, una figura que es en contra del Estado, o no siendo contra el Estado, tiene que tener un sustento legal expreso. En cambio, en el sistema estadounidense, es una figura en la cual, o el caso, ustedes ven, es un caso de una persona natural en contra de una persona natural. Pero el elemento prioritario es cómo actuaba la persona que ha sido demandada. Ha actuado de una manera tan grosera, tan repudiable sobre su comportamiento para causarle un daño a otro, que es precisamente por esa razón que se le impone un desembolso pecuniario agravado, para de esa manera compensar a la víctima por los mayores daños que eventualmente pudiese sufrir. Esto lo veremos en otra presentación. Sí puede ser que un punitive damages tenga funcionalidad, una función compensatoria, o eventualmente se está imponiendo ese monto para reprimir, para desalentar a aquellas personas que, teniendo este conocimiento o estando en esa posición, eviten aplicar o comportarse de esa manera. Entonces, nuevamente, en este caso ustedes verán que la función ya no es compensatoria. Su función es fundamentalmente punitiva, disuasiva. Y eso obviamente nos puede servir ¿para qué? Para entender por qué los punitive damages no son tanto como nos lo han pintado. Yo sé que el nombre punitive nos hace pensar inmediata y automáticamente que estamos siempre frente a figuras de carácter punitivo, sancionatorio, casi penal, cuando no necesariamente es así. Y esto eventualmente, creo, ha ocasionado en el Perú la malcomprensión de que necesitamos siempre un reconocimiento de esa naturaleza, casi de índole penal, para la asunción o el desembolso pecuniario bajo este concepto. Al margen de lo anterior, solamente con el factor histórico hemos descubierto algo más. En ambos sistemas, inglés y estadounidense, no había un reconocimiento legislativo de la figura. El desarrollo se produjo a través de pronunciamientos judiciales. Claro, ustedes me objetarán, en el derecho de ambos países la jurisprudencia tiene un rol más importante que en el Perú. Pero precisamente por eso iniciamos con el factor histórico de que ya en el derecho romano existía una antecedente de esta figura y que incluso dentro de factores culturales, como puede ser el religioso, también hay figuras similares a esto. ¿Qué estoy diciendo? En términos muy sintéticos, los punitive damages son más difíciles de lo que solemos pensar y eventualmente, no está dicho todavía, sí podrían ser aplicados de manera correcta, no a la peruana, como en el caso laboral, que en otra oportunidad conversaremos. Tienen una aplicación sí inadecuada, que no respeta en absoluto ni la historia ni los propósitos de la figura. Muchas gracias.